En el video anterior, que trataba sobre la realidad y la verdad, profundizamos en muchos temas filosóficos. Llegamos a la conclusión de que la corriente filosófica más práctica para comprender la realidad es el realismo, y para esto nos basamos en los axiomas lógicos que propuso el gran filósofo realista de la antigua Grecia, Aristóteles, quien también nos brindó un cuadro de silogismos que nos ayudarán a detectar cuándo nos estamos apartando de la verdad, que habíamos dicho que ahora en adelante sería sinónimo de la palabra realidad. Una vez teniendo todos estos conceptos claros, tenemos las herramientas básicas para dar el siguiente paso en la búsqueda de más respuestas a estas preguntas trascendentales que a veces nos hacemos. Por lo cual, si no has visto el video previo, te recomiendo mucho que lo veas antes de seguir con este, para que puedas comprender mejor de lo que te estoy hablando. El video te debe estar apareciendo aquí arriba a la derecha para que vayas directo a verlo. Lo siguiente que tendremos que considerar es evitar caer en lo que se denomina dogmatismo. Esta palabra se refiere al momento en que aceptamos un juicio como verdadero sin tener que ponerlo a duda, por lo que el juicio pasa a ser un dogma. Este concepto es muy parecido al axioma de Aristóteles, pero mientras que los axiomas se aceptan por ser tan lógicos y apelar al sentido común, un dogma no tiene por qué serlo. Para evitar caer en dogmatismos, tendremos que establecer un método para poder corroborar que un juicio sea verdadero o, en su defecto, darlo por falso. Para esto, en la actualidad, existe un método muy efectivo llamado método científico. Probablemente lo hayas escuchado antes. En resumen, consiste en que al formularse una pregunta, se plantea una hipótesis como posible respuesta. Para corroborar la hipótesis se procede al experimento, en el que se toman variables que modifican el fenómeno. Las hipótesis que sean corroboradas por los experimentos pasarán a nombrarse teorías. Hasta aquí todo muy bien con este método, pero en la actualidad se ha tergiversado mucho el término de ciencia. Es probable que te hayas topado con alguna persona que planteara alguna teoría científica, como el Big Bang o la evolución de Darwin, y para justificarla acude a una frase del estilo: "No lo digo yo, lo dice la ciencia". Y al hacer esto, se cae en un grave error, porque se está aceptando ciegamente que la ciencia es la única verdad. Y esto es paradójicamente un dogma, justamente lo que se planteaba evitar utilizando el método científico. En este video ahondaré un poco más sobre el origen de la ciencia. Para esto recurriré a la historia del conocimiento, que anteriormente era la filosofía, y que en cierto momento pasa a perder influencia ante el surgimiento de la ciencia moderna. Por último, intentaré comprender por qué surge esta visión errada de la ciencia como única verdad. Quédate para encontrar estas respuestas. Antes de seguir con el video, me gustaría comentar lo siguiente. Sé que tanto este video como el anterior que publiqué pueden considerarse bastante largos para algunas personas. Por eso, si solo te interesa ver alguno de los apartados, en la descripción del video te voy a estar dejando los minutos en los que se divide en cada apartado. Aunque por supuesto, yo personalmente te recomiendo que si los llegas a ver por separado, al menos los sigas en orden. Para conocer por qué en la actualidad nos basamos en la duda y el método científico para responder a nuestras preguntas, tenemos primero que comprender el origen y surgimiento de esta. Si investigamos un poco en la web, nos vamos a topar con que hay un periodo clave en el que se va a dar lo que se conoce como la revolución científica, en el periodo de la historia conocido como el Renacimiento, que marcó el paso definitivo del medioevo a la modernidad. En el video previo había un apartado en el que decía que en un momento de la historia el realismo había perdido la hegemonía filosófica frente a otras corrientes como el escepticismo. Precisamente, Descartes, de quien había profundizado en el video previo, es uno de los personajes artífices de esta revolución científica, ya que, además de filósofo, también era matemático. Hay muchos otros personajes que también aportaron a la revolución científica, que probablemente te suenen, porque son los que nos suelen enseñar en las clases de ciencias naturales y exactas en la secundaria. Quizá el precursor de esta revolución fue el astrónomo y matemático polaco Nicolás Copérnico, conocido por desarrollar la teoría heliocéntrica del sistema solar, que en principio parecía contraintuitiva.
Esta visión confronta directamente con la teoría geocéntrica, que es la que nosotros podríamos corroborar utilizando nuestro sentido común, incluso en la actualidad. Para dar pruebas de esto, nosotros al amanecer lo solemos definir como cuando sale el sol y al atardecer como cuando el sol se oculta, sin tener por qué estar mintiendo, aun cuando sabemos que astronómicamente hablando, esto en realidad no es así. Tal vez es por esto que al famoso heliocentrista Galileo Galilei le costó tanto defender esta postura en su momento. Además, existe mucha tergiversación del conflicto entre Galileo y la Iglesia Católica, que se traduce en la actualidad como una leyenda negra que cala mucho en la sociedad, incluso en la actualidad. Para desmontar la misma, tenemos que considerar que Galileo no solo era católico, sino que además su fe era muy fuerte, y a lo que se oponía eran algunas interpretaciones de las Sagradas Escrituras. Hay que considerar también que Galileo tuvo el apoyo de muchos líderes eclesiásticos que también defendían el heliocentrismo. Uno de ellos fue el mismo Papa Urbano VIII, que antes de ser elegido Papa era admirador y amigo de Galileo y lo animó a seguir con sus investigaciones. Si bien Galileo fue condenado por la Inquisición y obligado a abjurar de sus ideas en 1633, su condena no se debió al conocimiento científico, sino a factores políticos, personales y teológicos. Hasta el momento, las pruebas para demostrar el heliocentrismo se basaban en las leyes del movimiento planetario propuestas por Johannes Kepler, que actualmente se conocen como las leyes de Kepler, en su honor. Pero estas pruebas todavía eran insuficientes. No va a ser hasta un siglo después cuando el famoso físico Isaac Newton plantee la ley de la inercia, conocida como la primera ley de Newton, en la que se vuelve a plantear algo que en principio pareciera contraintuitivo. La ley plantea que el movimiento del cuerpo se mantiene si ninguna fuerza interactúa con este. Experimentando en casa, podríamos ver que esto no se cumple. Como solución, se trae a colación la fuerza de fricción, que viene a ser una fuerza que ejerce la superficie en dirección opuesta al cuerpo. Ahora bien, si no hay superficie, como sucede en el espacio, sí se mantendría el movimiento del cuerpo. Newton termina entonces por dar las últimas pruebas para demostrar el heliocentrismo. Tenemos que considerar que esta revolución científica no surge de la nada. Existe un contexto histórico en el que se favoreció el surgimiento de la misma. Como habíamos dicho en la introducción, estamos aceptando el realismo clásico que propone Aristóteles. Para retomar el hilo conductor de este gran filósofo, tenemos que comprender a grandes rasgos cómo sus ideas de la antigüedad terminaron por influir en la ciencia moderna. Quizá el aspecto histórico más influyente a considerar de Aristóteles fue que uno de sus discípulos fue nada más y nada menos que el gran conquistador macedonio Alejandro Magno. Con la conquista de Alejandro Magno de todo Medio Oriente, también llegó a esta región la idea de los filósofos griegos. La influencia del Magno llegó también al pueblo judío. Se facilitó la dispersión de los judíos por el Mediterráneo, a ciudades como Alejandría en Egipto. Va a ser en esta ciudad donde se traducirá el Tanaj, que en el cristianismo se conoce como el Antiguo Testamento, al idioma griego, en lo que se conoce como la Septuaginta. Influirá también en el surgimiento del cristianismo, siendo el apóstol Pablo un judío de la ciudad griega de Tarso, quien predicó la obra de Jesús de Nazaret principalmente a los griegos. En el caso de Europa, van a proliferar más las ideas del maestro de Aristóteles, Platón. Sus ideas van a ser retomadas en el siglo III después de Cristo por Plotino, de quien va a surgir el neoplatonismo. Plotino va a introducir la idea del uno como fuente trascendental, y esto va a ser muy semejante al concepto de Dios que planteaba el cristianismo, que en estos momentos empezaba a proliferar por toda Europa. El cristianismo además compartía muchas doctrinas con la escuela estoica, muy popular entre los romanos, con referentes como Séneca. Ambas visiones promovieron la virtud, el autocontrol, la aceptación del destino y el abandono del odio. Precisamente Agustín de Hipona, que era un hombre mundano en su juventud, adopta estas ideas del cristianismo y se hace uno de los filósofos más importantes de la historia. Va a combinar ideas del neoplatonismo, como el uno de Plotino, con el mensaje del cristianismo.
Con la caída del Imperio Romano y la llegada de los bárbaros procedentes del norte de Europa, se va a vivir una pequeña edad oscura en la filosofía. Los únicos textos que sobreviven quedan en los monasterios cristianos, en los que sobrevivirán las ideas de Platón y San Agustín. Las ideas de Aristóteles van a llegar a Europa tras la irrupción de los árabes en la península ibérica, donde se creará la Escuela de Traductores de Toledo, en los siglos XII y XIII. La llegada de las ideas de Aristóteles a Europa supuso un reto para compaginar estas ideas con el cristianismo imperante en la región. Para esto surgieron figuras con una inteligencia tan grande como la de estos filósofos clásicos griegos. Se trata del obispo Alberto Magno y posteriormente su discípulo Tomás de Aquino. Este último logra integrar el razonamiento lógico y la fe cristiana en su obra más influyente, la Suma Teológica, donde presentó las 5 vías para demostrar la existencia de Dios basándose en argumentos filosóficos. De la fusión entre la filosofía cristiana y la aristotélica va a surgir la filosofía escolástica. La popularización de la escolástica se va a dar en el siglo XII, tras el surgimiento de las primeras universidades, donde se promovió el debate académico y la disputa. Los estudiantes y profesores discutían y analizaban textos, desarrollando habilidades de argumentación y pensamiento crítico. Se va a dar entonces un entorno ideal en el que podrá surgir la revolución científica, como bien sucedió en el Renacimiento. A diferencia de su maestro Platón, Aristóteles va a caracterizarse por observar el entorno natural y prestarle mucha atención al mundo material y observable, por lo cual ahondó mucho en las ramas del estudio que son propias de la ciencia moderna. Aristóteles fue pionero en la observación sistemática y clasificación taxonómica de plantas y animales, sentando las bases para la biología. Posteriormente, tras la revolución científica, va a surgir el método científico, que persiste hasta nuestros días. En general tiene muchas cosas en común con la observación aristotélica. La diferencia es que mientras Aristóteles solo observaba los fenómenos de la naturaleza, el método científico se planteará la experimentación, o sea, en crear un ambiente artificial aislado en el que se cuantifican las variables. El método científico va a ser una nueva manera de dar respuesta a las grandes preguntas de la humanidad. Se da origen a una nueva corriente llamada empirismo, en la que se va a dar inicio a un distanciamiento de la ciencia moderna con la filosofía, que en general va a tomar otra postura llamada racionalismo, que da respuestas a las grandes preguntas utilizando solamente el raciocinio humano, sin tener en cuenta la experimentación. Este nuevo dualismo empirista-racionalista terminó por sustituir a la filosofía escolástica, en un periodo de la historia conocido como la Ilustración. En este periodo, la rama cristiana de la escolástica intentó ser eliminada, dejando solo la aristotélica, aunque no por mucho tiempo. Para justificar el abandono del cristianismo, a los empiristas y racionalistas les vino muy bien la leyenda negra, que surgió respecto a Galileo, que mencioné previamente en este video. Para entender por qué en la Ilustración se intentará apartar a la Iglesia Católica, hay que entender que la Iglesia tiene definidos ciertos dogmas sobre cómo comprender la existencia de Dios. Pero, si recordamos que la Iglesia contribuyó en la revolución científica, nos toparemos con que ésta se ha tomado muy en serio que su fe sea racional y no arbitraria, tal como plantearon San Agustín y Santo Tomás. Por lo que para la creación de los dogmas de la Iglesia se requirió de siglos de discusión y acalorados debates filosóficos y teológicos. Pues bien, muchos filósofos de la Ilustración, aunque creían en Dios, estaban totalmente en contra de la idea de los dogmas. Así, por ejemplo, el filósofo de origen judío, Baruch Spinoza, nos propondrá una idea panteísta de Dios, totalmente distinta a la de su religión y de cualquier otra. Por su parte, el racionalista francés Voltaire dirá que el problema es el fanatismo religioso, promoviendo la tolerancia y el uso de la razón para contrarrestarlo. De lo que tenemos que percatarnos aquí es que el fanatismo religioso no es la única expresión de dogmatismo que puede existir.
En la actualidad, al menos en Occidente, vemos un mayor grado de fanatismo en el deporte y principalmente en ideologías políticas. Justamente, muchas de las actuales ideologías se originan de las propuestas de filósofos de la Ilustración, como por ejemplo John Locke, padre del liberalismo, o Jean-Jacques Rousseau, precursor del socialismo que décadas después plantearía Karl Marx. Lo que podemos concluir aquí es que paradójicamente la idea de que no tenemos que aceptar ningún dogma es en sí un dogma, y además negar todo dogma implicaría también negar los axiomas lógicos que propone Aristóteles, volviendo a caer en el escepticismo radical. Tal vez la mayor prueba de que el fanatismo ideológico es peor que el religioso la podemos ver en la Revolución Francesa, que inicialmente pudo tener una causa noble, al querer liberar al pueblo empobrecido del poder absoluto de un solo monarca tirano y déspota. Ahora bien, este es uno de esos casos en el que el remedio resulta ser peor que la enfermedad, ya que el resultado de la revolución fue una nación sumida en el caos y la anarquía. Ante tantos problemas sociales en la época, surgió un filósofo que intentó hacer un diagnóstico de la sociedad a lo largo de la historia. Su nombre fue Auguste Comte. Este señor clasifica las sociedades jerárquicamente en lo que se denomina la ley de los tres estados. El primer estado es el teológico, que a su vez se jerarquiza en tres subcategorías. El primero viene a ser el fetichista, en el que se dan poderes sobrenaturales a los objetos. El segundo sería el politeísta, en el que los fenómenos naturales vienen a ser provocados por dioses antropomórficos. Y el último de estos estados sería el monoteísta, en el que existe una causa inicial que dio origen al universo. El segundo estado es uno que va a recurrir a abstracciones metafísicas y filosóficas. Este sería un avance del primer estado teológico, y sería de hecho en el que se encontrarían en ese momento los filósofos de la Ilustración. Pero para Comte, este tendría fallos que se hicieron notar durante el periodo de la Revolución Francesa, por lo que propondrá un tercer estado, al que llamó estado positivo, que está basado en observaciones empíricas y leyes científicas, y va a rechazar toda explicación sobrenatural o metafísica. Comte también jerarquizó las ciencias, en base a cuándo evolucionaron del primer estado al tercero. La clasificación de la primera a la última serían las siguientes: matemáticas, astronomía, física, química, biología y por último sociología. Se puede apreciar en la clasificación que las ciencias más complejas están ubicadas más alto jerárquicamente. Además, la última ciencia, la sociología, es propuesta por Comte y sería la más importante, ya que ésta analizaría de forma empírica el correcto funcionamiento de la conducta humana. El problema surge cuando hay que considerar temas no empíricos en la sociedad, como el bien o el mal. En base a la ley de los tres estados de Comte, podremos afirmar que en la actualidad estaríamos en el tercer estado, en el que la ciencia es la impulsora del bienestar social. Ahora, algunos podrán decir que aún existe la Iglesia Católica, pero esto no refuta la propuesta de Comte, ya que este mismo decía que la religión debería jugar un papel fundamental en mantener la población unida en creencias comunes. Se da a entender que las personas aceptan por fe ciertos dogmas para mantener una vida relativamente funcional. Pero ¿qué pasa con aquellos que no se adhieren a ninguna fe por tradición? Teniendo en cuenta que el positivismo promete una sociedad casi utópica precisamente gracias a la ciencia, se entiende que algunas personas puedan quedar confundidas con el concepto de ciencia y por ende la terminen por adoptar como un dogma de fe, justo lo que el método científico buscaba combatir. El positivismo parecía ser la mejor corriente a finales del siglo XIX, ya que ésta le prometía a la humanidad llegar a lo inalcanzable, dando así una versión exageradamente optimista del futuro que les venía. Lo que no se vieron venir los positivistas fue que en el siglo XX 2 guerras mundiales y una guerra fría acabaran con toda esperanza de un futuro próspero que se prometía. El positivismo cayó como visión dominante frente a otras posturas mucho más pesimistas y fatalistas de la humanidad.
En este contexto surgió un filósofo conocido como Karl Popper. Este señor criticó el enfoque inductivista que tenía el método científico en ese momento, que se basaba en la verificación empírica. Popper argumentaba que la verificación no puede confirmar universalmente una teoría, ya que siempre es posible que futuras investigaciones la refuten, por lo que propone como alternativa otro enfoque al que llamó falsacionismo. Con este enfoque, Popper vuelve a plantear la ciencia como lo que siempre tuvo que ser, no la verdad, sino el método para buscar la verdad. Y la única manera de encontrar la verdad es proponiendo enunciados universales, como los que habíamos visto en el video previo con Aristóteles. Estos son los que generalmente llevan el prefijo todos. La teoría y ley científica van a ser un enunciado universal, construido con enunciados particulares que se verificaron en la experimentación. Ahora bien, el falsacionismo puede confundirnos y hacernos creer que no se puede aceptar una teoría científica como verdadera, y esto no es totalmente cierto, e interpretarlo de esta manera nos puede hacer caer de nuevo en el escepticismo. Para solucionar este percance, surge un filósofo y físico contemporáneo con Popper. Se trata de Thomas Kuhn, quien nos brinda una solución muy práctica y razonable. Kuhn trae un concepto nuevo al que denomina ciencia normal, la cual está dictada por un paradigma, que viene a ser el marco teórico en el que se guían las investigaciones científicas. Más adelante daré algún ejemplo para que se entienda esto mejor. Al igual que Popper, Kuhn nos dice que un paradigma es falsable, por lo que puede haber un momento en el que éste se ponga en duda. Para esto surgirán nuevos paradigmas que buscarán una solución más coherente. En el caso de que el paradigma previo sea reemplazado por uno nuevo, Kuhn lo denominará revolución científica. Vamos a un ejemplo. Desde el surgimiento de la física clásica, el paradigma siempre ha sido las leyes de Newton. Ahora bien, en ciertas escalas de la física, estas leyes no se ponen en práctica, como en velocidades cercanas a la de la luz. En estos contextos, el paradigma de las leyes de Newton fue invalidado por el paradigma de la teoría de la relatividad que propuso recientemente en el siglo XX el científico Albert Einstein. Lo interesante aquí es que el paradigma previo no tiene por qué quedar invalidado en otros campos de la ciencia. Como vimos en el ejemplo, las leyes de Newton siguen siendo el paradigma dentro de lo que ahora denominamos como física clásica. Con esto, Kuhn retoma el concepto de desarrollo lineal de la sociedad que planteaba el positivismo, pero elimina esa mala interpretación que hacía de la ciencia. Una vez que hemos comprendido lo que verdaderamente es la ciencia, ahora ya podemos responder a ese amigo que siempre recurre a la ciencia como fuente para demostrar su opinión sobre un tema. Se trata entonces de alguien que ha adoptado una manera positivista de ver el mundo. Nosotros, como buscadores de la verdad, tenemos el deber de explicarle a ese compañero que comete un grave error al concebir a la ciencia como una verdad absoluta. Para argumentarles esto, podemos recurrir al cuadro de oposiciones que mencioné en el anterior video. Personalmente, yo caí en esta postura y me di cuenta hace unos años de que estaba recurriendo a la ciencia como última respuesta absoluta, de la misma manera que un fanático religioso podría recurrir a Dios. Salgamos pues de estos dogmatismos que nos impiden avanzar en nuestra búsqueda de la verdad. Seamos libres pensadores. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final del video. Si te ha gustado, no olvides a darle el pulgar arriba. Y si conoces a alguien que le interese en este tipo de temas, puedes compartir este video. Te lo agradecería un montón. También te quería comentar que estoy elaborando nuevos videos con temática similar. Si te interesa saber cuándo los publico, no olvides en suscribirte a este canal y darle a la campanita para que YouTube te avise cuando te publique video nuevo. Si te surgió alguna duda o quieres dar tu opinión del video, abajo también tienes disponible la caja de comentarios. Sin más que decir, me despido.